La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel, buen día. Gracias por tomarnos la llamada. Es importante. Arrancamos la semana, arrancamos por primera vez, ahora sí, la semana laboral ya con el presidente en funciones, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en funciones, y nos gustará mucho escuchar tu reflexión en torno al mensaje, la toma de protesta del presidente y las expectativas que pudiera haberse derivado una vez que fue escuchado. Buen día, Marcela, buen día para todos. La realidad es que a mí no me parece demasiado sorpresivo lo que vimos el sábado. Me parece que Andrés Manuel López Obrador estuvo haciendo bien el papel de Andrés Manuel López Obrador en términos de lo que hemos venido viendo, conociendo de él a lo largo de todos estos años desde que estuvo al frente del gobierno capitalino. Sí magnificado. Es decir, que los rasgos que ya eran característicos entonces hoy están totalmente potenciados y desbordados. Es alguien que sabe a quién le está hablando, sabe a quién está dirigiendo, que sorprendentemente para mí sigue tratando de sembrar esperanzas y elevar expectativas cuando y que sería lo que a mi punto de vista es más peligroso en términos de alguien que ya está ejerciendo el poder, que ya llegó a donde tanto anhelaba. Digamos que el punto común sería Miguel, acabar la campaña y en qué momento va a empezar el mandato. Entonces, en ese sentido, pues lo que escuché es un López Obrador tratando de sembrar esperanzas, pero además tratando de que todas esas esperanzas se centren en su persona. No, realmente no hay una intención de que el movimiento sea movimiento en términos más generales. Y bueno, el discurso muy enfocado, de hecho hoy o ayer sacaba una nota sobre el análisis de su discurso. Las dos palabras que más pronunció fueron en ese orden: corrupción y neoliberalismo, en este afán que tiene él de reunir y de casi hacer sinónimos estos dos conceptos, lo que me parece tan peligroso como equivocado. Ajá. Ahí hay una interpretación muy rara que él hace de ese asunto. Ajá. Esto del neoliberalismo fue muy puntual, ¿no? Porque habló de lo que había significado para México la implementación de este tipo de política económica. Y me gustaría mucho, porque a pesar de que le agradeció al presidente Enrique Peña Nieto que no hubiera intervenido en el proceso electoral, sí le dio 2 o 3 cariñitos que no necesariamente eran con mucha gracia o con mucha delicadeza, ¿no? Estas situaciones de enfatizar, por ejemplo, lo que había sucedido en materia económica en el país, la corrupción en el país, pues nada más le faltó decir que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la corrupción se desbordó de una manera impresionante, ¿no? Sí, nada más digamos que fue políticamente correcto al inicio del discurso. Había al mismo tiempo un tono conciliador, pero cada vez que pudo a sus rivales políticos, porque no solamente hubo como alusiones al presidente y a su gobierno, sino también al panismo, golpeó, ¿no? Uh-huh. En este juego que le gusta jugar, ir por un lado dando el golpe y luego por el otro sobando. Sí. Fue muy, muy puntual con eso. Y pero aquí lo que tenemos que preguntarnos, por ejemplo, es qué va a pasar en los hechos concretos con, por ejemplo, la reforma energética, porque hay una crítica abierta a la reforma energética, pero dentro de esta enorme lista de 100 puntos, por ejemplo, que le dio en el segundo discurso y lo que resumió un poco ahí en el Congreso, no vemos realmente ninguna medida que vaya en contra de la reforma
energética. Ahí, a lo mejor, si se puede, ténganme paciencia, vamos a atender el tema del precio de los combustibles, pero nada más, ¿no? No hay nada concreto para desmontar eso. Digamos que las únicas dos reformas que se tocan en realidad es la educativa, y sabemos por qué. Hay un interés de pactar con el gremio, de sostener el pacto con el gremio magisterial, y un poco la reforma hacendaria, la reforma fiscal en tema de las franjas fronterizas y estas zonas especiales a las que quiere darle ciertos beneficios fiscales. Pero fuera de eso, el paquete grande de reformas que se hicieron el sexenio pasado prácticamente se van a quedar como están. Justo eso. Ahora, ¿qué otros símbolos o signos por supuesto, metalingüísticos del mensaje de Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta destacarías tú? Y por supuesto, sí hubo un Andrés Manuel en el Congreso y hubo otro Andrés Manuel en el Zócalo. Sí, claro, hay un Andrés Manuel que primero, leía yo ayer una frase en términos de que el buen director de orquesta dirige de espaldas a la multitud. Pero ayer vimos a los dos, el sábado, vimos a los dos Andrés Manuel, uno dirigiendo en el Congreso hacia la orquesta más, y el otro dirigiendo totalmente hacia la multitud. Un mensaje que buscaba más presentarse como estadista, como político, y otro mensaje que seguía tratando de conectar con su electorado, su amplísimo electorado. A mí me preocupa particularmente este tema de tratar de asociar precisamente en el discurso que está el más dirigido a las masas, tratar de asociar un modelo económico con una situación moral, que es este tema de la corrupción, porque por todos lados tenemos muestras de que estos no son hermanos siameses. No aparece una cuando aparece está la otra. Y a mí me preguntan en lo personal, yo no comulgo con las ideas neoliberales. Creo que se exageró en términos de aplicación de ciertas ideas neoliberales en el último tiempo. Tampoco creo que nos hayan aplicado puro neoliberalismo. Hemos siempre tenido una mezcla ahí de neoliberalismo con ciertas medidas, digamos, de carácter más social por términos electoreros o por lo que sea, pero no ha habido un puro neoliberalismo. Pero a pesar de que no confío en esas medidas, me parece muy peligroso, muy mentiroso en términos de los gastos que se tienen, hablar de que una cosa conlleva a la otra. Y Andrés Manuel, por ejemplo, cita mucho esto de Transparencia Internacional, del índice de percepción de la corrupción, en términos de que estamos en lugar 135, es cierto, pero que esconde decir que debajo de México, en el 151 y en el 156, está Nicaragua y está Venezuela, que para nada tiene neoliberalismo, que tiene un buen rato aplicando otro tipo de política o de modelo económico, y que tienen una corrupción todavía mayor que la que tenía nuestro país. Uh-huh. Pero, y hablando del caso de México y de este modelo que él tanto resalta, del desarrollo estabilizador, que destacó que había sido la mejor época del país. Ajá, uh-huh. Pero también allí se esconden datos, ¿no? Incluso el tema de esta machacar de que no era economista. Yo no tendría que decir que no era economista porque la carrera de economía no existía en México. Uh-huh, uh-huh. No es un asunto es normal, digamos, para la época. Pero el tema es que efectivamente hubo el mejor crecimiento sostenido que hemos tenido en la historia, digamos, en la historia de México como México.
Pero había unas circunstancias históricas que no tenemos, es decir, que México creció mucho por el tema de la Segunda Guerra Mundial, por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Había una oportunidad de crecimiento especial, pero el tema aquí además es que sí había violencia, y ahí están los registros del índice de cada de homicidios por cada 100,000 habitantes, en donde tuvimos varios años en este periodo de más de 30, o sea, más grave que lo que tenemos ahorita. Y sí había corrupción, porque hay un gobierno que anteriormente caracterizaba como la corrupción, es de Miguel Alemán. Sí había privatización de playas, porque de ahí salió Acapulco. Uh-huh. Es decir, que hay una lectura que hace Andrés Manuel López Obrador de este periodo de tiempo que tiene muchas imprecisiones, y que claro, como el grueso de la gente no va y revisa para ver qué fue lo que ocurrió, entonces se le siembran unas expectativas que en el contexto que estamos viviendo son poco probables que ocurran, pero que ojalá y ocurran. Uh-huh. Yo insistiré que ojalá y algo pase y que a este país le vaya maravillosamente bien. Sin embargo, sí hay una manera de sembrar expectativas que no están correctamente agarradas de la historia, pero que se presentan claro. como historia. Mira, esto que tú estás diciendo es bien importante, porque una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es no gastar más de lo que el Estado tiene. Pero francamente lo que ha sucedido en los últimos años es que el presupuesto de egresos de la Federación pues nunca es suficiente, sí, y entonces por ahí sí se le va metiendo mano de aquí y de allá. Por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación 2019, donde ya por cierto estuvo involucrado Morena, se estima sea de 5.6 billones de pesos, es decir, 300,000 millones de pesos más que en 2018. Entonces, ¿de dónde se va a poder amortizar el déficit que ya sabemos que existe? La verdad es que cuando hay atorones económicos, sobre todo, pues lo que se hace es dejar de gastar en algunos rubros, pero no necesariamente avanzar en los propósitos que se supone estaría empeñado el gobierno en turno. Por ejemplo, ¿cuáles son, y lo dice hoy el editorial del Siglo de Torreón, cuáles son los 3 propósitos fundamentales de Andrés Manuel en esta época que inicia? El combate a la violencia, es decir, que vuelva la seguridad, el combate a la corrupción, que tal vez tendría que invertir el orden y poner primero la corrupción y luego de la inseguridad, y la desigualdad, ¿no? Porque con el combate a la corrupción podríamos tener más recursos y entonces poder aspirar a manejar ciertos programas o ciertos líneas de acción del gobierno que fueran encaminadas a estrechar un poco, a acercar estas diferencias tan importantes que existen en el país nuestro. Sí, mira, a mí me preocupa porque el tema es que tanto el combate a la corrupción como el combate a la inseguridad se dejan a una figura etérea muy chistosa que tiene que ver con este asunto de la calidad moral del pueblo bueno. Digo, para mí de todo lo que se dijo el sábado, la afirmación más grave, más delicada es: ya no habrá huachicoleo. Desde hoy ya no habrá huachicoleo. Porque ¿cómo puedes asegurar eso? ¿Cómo puedes poner un asunto que va creciendo, que se sabe por los expertos en seguridad, que tiene que ver directamente con la delincuencia organizada, y que entonces por decreto presidencial, porque llegó una persona que es honesta indudablemente, pero por el simple hecho de ya llegué y voy a hablar con sus mamás de la gente que se porta mal, ya esto va a cambiar? A mí me parece que hay una profunda ingenuidad, por lo menos en el tema de cómo se ve el combate contra la delincuencia y también los corruptos, que son otra forma de puente, y que como esto difícilmente se va a lograr
si se siguen las formas que se piensa que se van a seguir, entonces el asunto importante que tiene que ver con efectivamente terminar con las desigualdades, pues va a quedar sujeto ahí de unos alfileres muy endebles. Uh-huh. Ahora, también el discurso nos permitió ver, como lo anota Macario Schettino la mañana de hoy en su columna, las decisiones que ya conocíamos, ¿no? Pero que refrenda. Por ejemplo, no habrá aeropuerto en la ciudad de Texcoco, y sin embargo van a tener que poner este plan de emergencia de no parar las obras hasta que no se coloquen estos bonos, de tal suerte que no haya la más mínima posibilidad de que experimenten una demanda o una situación más difícil, como ya se ha venido ventilando esa posibilidad. No habrá reforma educativa, mejor dicho, se derogará la reforma educativa, sí se va a construir el Tren Maya, el transísmico, la refinería, se duplican pensiones a adultos mayores, se crean becas para millones de jóvenes, se crea zona libre en la frontera con precios energéticos más baratos, menos impuestos y el doble de salario, y será constitucional el derecho al bienestar. Pues está como el derecho a la educación, ¿no? Pues sí, está sentado en la Constitución, nada más que para que ese derecho se haga experiencia de vida, se necesitan un montón de recursos y un montón de voluntades, que no nada más tiene que ver con que quede impresa en la Constitución política del país. Claro, sí, yo insisto, ¿no? Ojalá y verdaderamente el país se convirtiera en eso que en el discurso dice Andrés Manuel López Obrador, ojalá y que tuviera la fórmula en algún lugar para que cada cosa que decreta se volviera realidad en el momento que la está decretando. Es más, vamos a darle tiempo, ¿no? Él dijo en algún momento, ténganle paciencia, para que al finalizar el sexenio, para que dentro de 6 años estemos diciendo todo lo que se paró a decir esta lista muy desordenada de cosas que se paró a decir el día de su toma de protesta, se convirtieron en realidad, o por lo menos se convirtieron en la realidad en un 50%. Uh-huh. Ojalá y lo pudiéramos decir, pero la verdad es que yo en este momento soy muy escéptico de lo que va a ocurrir, precisamente porque se necesita una cantidad de recursos que yo no veo de dónde van a salir. Es que es eso, o sea, son muchas buenas intenciones y pocos los recursos. Ahora, esto otro que enfatizó y que sí llamó la atención, esto de que ya no va a haber más fraudes electorales. Bueno, se supone que se había trabajado para que desde hace tiempo no hubiera tales, ¿no? Claro, él fue víctima y siempre se ha enarbolado como víctima de uno de esos fraudes electorales. Y otro tema que a mí me parece bien importante, porque además nos afecta aquí en Coahuila, es el tema del fracking. Dijo, no al fracking. Digo, y nos afecta y nos beneficia. Digo, según la visión, claro, desde donde quieras verlo, ¿no? No al fracking, y entonces, pues, este proyecto de energía que se había perfilado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde estaba participando, por ejemplo, el doctor Rogelio Montemayor, donde se decía que los hermanos Moreira también eran parte importantísima de todo este proyecto energético, pues, simple y sencillamente se cierra el capítulo, o tú crees que haya posibilidad de negociación? Vamos a ver, ¿no? Porque mi lectura es que se van a ir dando cuenta que hace falta recursos y ya tienen con el tema de la creación de la Guardia Nacional, que implica una institucionalización de lo que antes se había dicho que no, que es de la presencia de los militares, ya tienen ellos, particularmente Andrés Manuel López Obrador, tiene a la mano la respuesta para echar reversa a todo lo que él necesita echarle reversa en pos de lo que está queriendo, que es establecer un régimen, es decir, que está en la expectativa de que Morena permanezca en el poder, me imagino que por lo menos 3 sexenios. Entonces, ellos, él en particular va a echar reversa a lo que tenga que echarle reversa en términos de lo que sí es su propósito más claro, más puntual, que tiene que ver con tejer y consolidar este apoyo, que vuelva a Morena verdaderamente un movimiento y ofrezca una
oportunidad de gobierno que ahorita no tienen tan fácil, ¿no? Entonces, yo no cancelaría ningún proyecto ni ninguna situación si en el cálculo ellos piensan que van a salir ganando con echarse para atrás, porque Andrés Manuel ha demostrado que se contradiga y su apoyo está prácticamente intacto. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la lectura que das finalmente, porque el tiempo nos gana, de la presencia de invitados como el de Corea del Norte, Cuba, Venezuela? Y bueno, pues es esta idea de decir ahora mando yo y ahora las cosas son como a mí me gusta que sean, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una clara... ¿Perdón? Hay una clara intención de confrontar a quienes están estaban en el poder anteriormente para decirles ya las cosas no van a funcionar como a ustedes les gustaba que funcionen. No creo que tenga otro tipo de interés o de cercanía personal, ¿no? Algunos otros que lo apoyan o que están cerca de él sí tendrán otra idea, por ejemplo, con respecto a Venezuela, pero yo no veo que él tenga una intención de por ejemplo, que sea una alianza estratégica con ese país. No me parece que le sea de ninguna utilidad y no lo va a hacer. Bien. Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues estamos arrancando y de verdad lo que todos queremos es que lo mejor para México ocurra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Miguel Crespo, analista político, estuvo en Contextos.